Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 4. Capítulo 1. Ya nadie hacía mención a Bonaparte, natural de Córcega y anticristo. Napoleón era un gran hombre, no así Bonaparte. Estuvimos 2 años aliados con esa gran personalidad y genio, el emperador Napoleón. Se homenajeó a su embajador Caulaincourt durante 2 años en San Petersburgo, y Moscú, como nunca antes, fuera homenajeado un embajador. En 1809, el emperador Alejandro acudió a Erfurt a entrevistarse otra vez con su nuevo amigo, y en la alta sociedad, la sociedad de Ana Pavlovna, solo se hablaba sobre la grandeza de la solemne cita de los 2 dueños del mundo, y sobre la genialidad del emperador Napoleón, el antiguo Corso Bonaparte, el anticristo al que 1 año antes, por manifiesto imperial, excomulgaban por todas las iglesias rusas por ser enemigo del género humano. En el año 1809, la amistad de los 2 señores del mundo, como llamaban a Napoleón y Alejandro, llegó incluso al extremo de que se hablara sobre el matrimonio de Napoleón con una de las hermanas del emperador Alejandro. Y cuando Napoleón declaró la guerra a Austria, un cuerpo del ejército ruso cruzó la frontera para acudir en ayuda de su antiguo enemigo Bonaparte y contra su otrora aliado, el emperador austriaco. Pero en la sociedad se tenía la impresión de que no participaríamos seriamente en esa guerra, y no había preocupación. La atención principal de la sociedad rusa de ese tiempo la concitaban las reformas internas que estaban siendo llevadas a cabo en aquel momento por el emperador en todos los rincones de la administración estatal. Fue aquel periodo inicial del reinado que siguió al de la zarina Catalina la Grande, largo y prolongado, en el cual todo lo antiguo y anterior se consideraba anticuado e inservible, y en el que además del impulso de cambiar lo fastidioso y dejar a las fuerzas jóvenes proceder a sus anchas, y aparte del motivo de que los defectos del antiguo régimen eran visibles y sus ventajas imperceptibles, se presentaban también numerosas razones de por qué es necesario eliminar lo viejo e introducir lo nuevo. Todo cambiaba. Seguramente como un nuevo inquilino rehace su casa, en la que su predecesor ha vivido mucho tiempo antes de él. Era aquel momento temprano del reinado que cada pueblo vive unos 5 veces en un siglo. Un periodo revolucionario diferente de lo que llamamos revolución, solo por el hecho de que el poder está en manos del antiguo gobierno y no del nuevo. En estas revoluciones, como en todas las demás, se habla del espíritu de los nuevos tiempos, de las exigencias de este tiempo, de los derechos del hombre, de la necesidad de que impere la sensatez en la estructura del Estado y de la justicia en general. Bajo el pretexto de estas ideas, también entran en liza las pasiones más irrazonables del hombre. Pasarán el tiempo y las ganas, y los antiguos introductores de lo novedoso se aferrarán a su antiguo orden nuevo, ahora anticuado, y defenderán
la decoración de su casa frente a la juventud que crece, que de nuevo quiere y necesita satisfacer su necesidad de probar fuerzas. Y exactamente del mismo modo, ambas partes esgrimen argumentos que consideran ser la verdad, unos sobre el nuevo espíritu de los tiempos, los derechos del hombre y demás, y otros sobre el tiempo consagrado al derecho, las ventajas de lo conocido, lo acostumbrado, etc. Ambas partes solo aspirarán a satisfacer las necesidades de las edades del hombre. Como siempre, los introductores de lo nuevo en 1809 tenían un ejemplo a imitar, y ese ejemplo era en parte Inglaterra y en parte la Francia napoleónica. Hacía ya tiempo que había sido promulgado un decreto para eliminar la dependencia de los colegios e instituciones pertenecientes al Consejo Estatal y los ministerios, otro para favorecer la promoción de cargos a través de exámenes, y otro más para abolir los privilegios de los altos cargos de la corte. También se preparaban reformas, aún más importantes y juiciosas, que daban miedo a los ancianos, los cuales sabían que no vivirían para ver los frutos de esa simiente, y alegraba a la juventud, porque a la juventud le gusta la novedad. Como siempre, figurándose que tanto unos como otros alegarían sus argumentos y pensando que actuarían consecuentemente con sus ideas sobre la base de la razón, unos y otros satisfacían únicamente sus necesidades instintivas. Y como siempre, de mismo modo unos y otros, a consecuencia de las disputas, se olvidaban hasta de sus imaginarias conclusiones y actuaban solo movidos por la pasión. Entonces, dado que usted dice que la nobleza ha sido el báculo del trono, ¿no sería de su agrado que los consejeros de provincia cincuentones se examinasen? Decía Speransky. Y usted dice que el nuevo espíritu de los tiempos es mejor. Pero le demostraré que en tiempos de Iván el Terrible, los rusos eran más felices que ahora, decían Karamzin y el resto de opositores. Tanto unos como otros pensaban que el destino de la humanidad, y seguramente de Rusia y de todos los rusos, dependía precisamente de sus discusiones sobre la entrada o no entrada en vigor del decreto sobre los ministerios o los exámenes. Y precisamente en esto, como siempre, se confundían, excepto aquellos que en esas discusiones encontraban la alegría de vivir. Nadie estaba de humor para ministerios, exámenes, la emancipación de los campesinos, la entrada de jueces y demás. La vida, con sus intereses existentes en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el amor al hermano y a la hermana, al hijo y al padre, a la esposa y al amante, discurría más allá de los decretos sobre los ministerios y los colegios. Como siempre, la vida, con sus intereses en el trabajo y el descanso, el deseo y la pasión, las ideas y la ciencia, la música y la poesía, transcurre más allá de cualquier disposición estatal. Capítulo 2. El príncipe Andrei, con la excepción de un breve viaje a San Petersburgo, donde fue admitido en la masonería, después de Tilsit, vivió 2 años más en el campo sin salir de la aldea. Todas las iniciativas que Pierre emprendía y desechaba en sus posesiones, sin fuerza para superar la resistencia tácita de los administradores y su propia indecisión e informalidad, las llevó a buen término el príncipe Andrei sin esfuerzo alguno aparente. Poseía en grado sumo lo que le faltaba a Pierre, esa tenacidad práctica que sin agitación ni esfuerzo y con muy poco movimiento por su parte, hacía avanzar dócil y correctamente sus proyectos. Una de sus posesiones, de 1000 campesinos, se registró como propiedad de labradores libres. En otras, la azofra se cambió por el obrok. En Bogucharovo había un vacunador y una comadrona, algo primordial para el príncipe Andrei.
leía y estudiaba mucho, y se carteaba bastante con sus hermanos masones. Seguía las reformas de Speransky, y empezaba a cansarse cada vez más de su tranquila, estable y fructífera actividad, la cual le parecía inactividad en comparación con la lucha y el derribo de todo lo anticuado, que según sus ideas debía ahora tener lugar en San Petersburgo, el centro del poder gubernamental. Durante 2 años, cada primavera, observaba en un bosque de abedules un roble torcido, que despuntaba todas las primaveras y apabullaba por su belleza y felicidad a los abedules, de cuya dicha primaveral se reía antes tan sobriamente. Le asaltaban pensamientos poco claros, imprecisos, inexpresables, con la palabra incluso para sí mismo, y secretos como un crimen. El príncipe Andrei enrojecía, como un niño, al pensar que alguien pudiera conocerlos. Eran estos pensamientos secretos sobre el roble los que componían todo el interés de su vida, y la esencia de la cuestión que se forjaba en el alma del príncipe Andrei. Todos sus trabajos intelectuales y prácticos eran sólo el relleno de un tiempo vacío de vida, y la cuestión sobre el roble y los pensamientos relacionados, la vida. Sí, se mantiene fuerte, pensó, sonriendo, el príncipe Andrei del roble, y se ha mantenido fuerte por mucho tiempo. No se ha secado cuando ha hecho calor, cuando ha abrigado el calor del amor. Se ha reblandecido y ha servido de motivo para reírse. Y él mismo tiembla y se entumece en el vivo verdor. Sí, sí, decía sonriendo y escuchando, como si estuviese cantando allí la traviesa y apasionada voz de pecho de Natasha, y viendo su luz ante sus ojos. Se levantó, se acercó al espejo y miró un buen rato su bello y delgado rostro, pensativo e inteligente. Luego se dio la vuelta y contempló el retrato de la difunta Lisa, que con los bucles del pelo peinados a la griega, que tierna y alegremente le contemplaba desde su marco dorado. Le miraba alegremente y aún así le decía: ¿qué es lo que les he hecho? Les quería tanto a todos. Y el príncipe Andrei, poniendo las manos detrás de la espalda, caminaba largo rato por la habitación, bien frunciendo el ceño, bien sonriendo. Le daba vueltas a los pensamientos sobre el roble en relación con Speransky, con la gloria, con la masonería y con la vida futura. Y en esos minutos, si alguien entraba a verle, se mostraba especialmente seco, severo, decidido y, en particular, desagradablemente lógico. Querido mío, solía decir entrando en esos momentos la princesa María, no se puede sacar hoy a Coco a pasear. Hace mucho frío. El príncipe Andrei miraba en esos instantes secamente a su hermana y decía: si hiciera calor, saldría con una blusa, pero como hace frío, hay que vestirle con ropa de abrigo, que para eso está pensada. Eso es todo lo que se debe hacer cuando hace frío, y no quedarse en casa cuando el niño tiene que tomar el aire, dijo con especial lógica, como castigando a alguien por toda esa tarea interior, secreta e ilógica, sobre el roble. La joven princesa María pensaba en esas ocasiones que el príncipe Andrei estaba ocupado con su actividad intelectual y en cómo ésta consumía a los hombres. En el invierno de 1809, los Rostov, a quienes el príncipe Andrei raramente iba a ver después de su visita en 1807, se marcharon a San Petersburgo. Los negocios del viejo conde se arruinaron de tal modo que se marchó a buscar un puesto en el servicio militar. En la primavera del mismo año, el príncipe Andrei empezó a toser. La princesa María le convenció de ir al médico, y meneando significativamente la cabeza, éste aconsejó al príncipe ser prudente y no descuidar su enfermedad. El príncipe Andrei se burló de la preocupación de su hermana por la medicina y se fue a Bogucharov.
Pasó una semana solo y continuó tosiendo. Al cabo de otra, fue a ver a su padre con la firme convicción de que le quedaba muy poco de vida, y aquí, al pasar junto al roble que ya había despuntado, finalmente y sin dudas, dio solución a la secreta cuestión que le ocupaba desde hacía tiempo. No tenía razón. Felicidad, amor, esperanza. Todo eso existe y tiene que existir, y debo emplear en ello el resto de mi vida. Puede ser, por lo tanto, que el príncipe Andrei resolviera la cuestión con tanta claridad por tener la certeza de hallarse próximo a la muerte, tal y como ocurre frecuentemente con las personas de cerca de 30 años. El príncipe Andrei, sintiendo que se terminaba su juventud, pensó que se le acababa la vida, y creyó firmemente en la cercanía de su muerte. Ni qué decir tiene que no le contó a nadie sus mortales presentimientos, que sirvieron como continuación de sus pensamientos secretos, pero comenzó a ser más cuidadoso, activo, bondadoso y tierno con todos, marchándose a San Petersburgo poco tiempo después. Capítulo 3. Al llegar a San Petersburgo en 1809, el príncipe Andrei se ordenó a sí mismo dirigirse directamente a casa de Besújov, figurándose que si, como cabía suponer, Pierre no ocupaba a solas la por todos conocida en San Petersburgo gigantesca mansión en el Moika, como mínimo allí se enteraría de dónde vivía. Cuando entró por la puerta, notó que la casa estaba habitada. Preguntó si había alguien, seguro de que la pregunta solo podía referirse a Pierre, ya que la condesa, según sabía Andrei, en los últimos tiempos vivía por separado y con toda la corte en Erfurt. La condesa ha salido, contestó el portero. Así que el conde Priot Grigorevich no vive aquí, preguntó el príncipe Andrei. Está en casa. Pase, por favor. El príncipe Andrei quedó tan sorprendido por la noticia que apenas pudo disimular su perplejidad delante del portero, y entró tras el criado en la habitación de Pierre. La casa era grande. El piso de arriba distribuido en habitaciones de techo bajo. Pierre, vestido con una camisa suelta y con sus gordos y desnudos pies calzando unas pantuflas, estaba escribiendo, sentado en la mesa. La habitación estaba atestada de libros y papeles, y había tal humo que a pesar de ser de día estaba oscuro. Era evidente que Pierre estaba tan abstraído en sus asuntos que tardó en oír el ruido que producía el paso de los que entraban. Ante la voz del príncipe Andrei se giró y miró a Volkonsky directamente a la cara, pero al parecer sin reconocerle. El rostro de Pierre no parecía saludable. Estaba hinchado y de color amarillento. Había una expresión de enfado y preocupación en sus ojos y en sus labios. Otra vez triste, pensó el príncipe Andrei, y no puede ser de otro modo, ya que otra vez está con esa mujer. —¡Ah, es usted! —exclamó Pierre. —Por fin, gracias a Dios. Pero en su tono no se percibía esa antigua jovialidad festiva e infantil. Abrazó al príncipe Andrei y volvió enseguida con sus libretas, que empezó a apilar. ¡Ay! Además no me he lavado. Estaba tan ocupado. Naturalmente se quedará aquí y en ningún otro sitio. Gracias a Dios, dijo Pierre. Y justo en el momento de decir esto, el príncipe Andrei reparó, incluso más patentemente que antes, en nuevas arrugas en su cara abotargada, y en particular esa expresión general de preocupación por lo cotidiano que normalmente oculta la inseguridad sobre lo importante de la vida. —¿Así que no recibiste mi última carta? —preguntó el príncipe Andrei— donde te escribo sobre mi enfermedad y el viaje. —No. —¡Ay, sí! La recibí. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está de verdad enfermo? No tiene buen aspecto. No, los dos estamos mal, amigo. Nos hacemos viejos, dijo el príncipe Andrei. —¿Viejos? —continuó asustado Pierre. —Oh, no.
se rió desconcertado. Al revés, nunca antes había vivido tan plenamente como ahora, dijo. Pero su tono parecía corroborar las palabras del príncipe Andrei. Se volvió otra vez hacia su mesa, como si por costumbre fuera a buscar en sus papeles la salvación. ¿Sabe usted en qué me hallaba? Estoy elaborando el proyecto de la reforma judicial. Pierre no terminó de hablar al ver que el príncipe Andrei, cansado por el trayecto, se quitaba su ropa de viaje y daba una orden al criado. Pues lo que le digo, todavía estamos a tiempo. ¡Ah! ¡Cómo me alegro de verle! Bueno, ¿y qué tal la princesa María Nikolaevna y su padre? Usted sabe que esa estancia en Lisígori me dejó el mejor de los recuerdos. El príncipe Andrei sonrió en silencio. No, no crea, respondió Pierre a esa sonrisa con la misma seguridad como si el príncipe Andrei hubiera expresado con palabras lo que ese gesto entrañaba. No, no crea que aquí predomina la formalidad y la apariencia. No, aquí hay gente admirable. Ahora el gran maestro está aquí. Es una persona excelente. Le he hablado de usted. Bueno, qué contento estoy, qué feliz, decía, empezando a entrar poco a poco en un estado de animación antaño natural y sincero. En ese momento, con el ligero crujido de sus botas, entró en la habitación un lacayo sonrosado, elegante, con su brillante librea nueva. Digna y respetuosamente hizo una reverencia. Pierre levantó la cabeza, entornó los ojos y antes de que el lacayo comenzase a hablar, empezó, confirmando cada futura palabra de éste, a asentir suavemente con la cabeza en señal de aprobación. Su excelencia la condesa Aliona Vasilevna ordenó informarle, clara y agradablemente pronunció el lacayo, de que ya he tenido el placer de saber de la llegada del príncipe Andrei Nikolaevich. Tenga su excelencia la bondad de ordenar el traslado de los aposentos del príncipe al piso de abajo. Sí, está bien, sí, repitió deprisa Pierre. A pesar de participar en el destino de su amigo, el príncipe Andrei no pudo evitar sonreír. Sentía que preguntar a Pierre por cómo había sido posible reunirse de nuevo con su esposa incomodaría a Besújov, pero pasar en silencio sobre la noticia también resultaría incómodo. ¿Hace mucho que regresó la condesa?, preguntó después de marcharse el lacayo. Pierre sonrió débilmente, lo que hizo entender al príncipe Andrei todo lo que deseaba saber. En primer lugar, con esa sonrisa dio a comprender que le aturdieron, le enredaron, eludieron su opinión y contra su voluntad le reunieron con su esposa. En segundo lugar, habló de lo que no obstante era una creencia fundamental suya. Dijo que la vida es tan corta y tan tonta que no valía la pena no hacer lo que otros tanto deseaban. No valía la pena creer en fuera lo que fuese del mismo modo que no creer. Y también añadió en francés: ¿necesita la solución a la adivinanza? Y así, querido mío, le reconozco que he sido demasiado obstinado y que no tenía razón. Luego, en esencia, ella de por sí no es una mala mujer. Tiene sus defectos, pero ¿quién no los tiene? Y después, aunque entre nosotros, ya no siento amor por ella. Es mi mujer. Pues es eso. Pierre se alteró por completo con la explicación y enseguida se acercó de nuevo a la mesa, cogió su libreta y comenzó a hablar del objeto de sus escritos. Para el príncipe Andrei ya era evidente de qué pensamiento se había salvado con sus notas sobre la vieja y nueva Rusia, y estaba claro el motivo de por qué se había hinchado tanto su cara y habían surgido en él arrugas con tanta rapidez, no tanto por la vejez como por el decaimiento. ¿No ve usted? He empezado a hablarle de mis apuntes. Supongo que hay poca responsabilidad entre los ministros y pocas formas constitucionales. La totalidad de las reformas es imprescindible. ¿Y qué podría hacer si no? El príncipe Andrei conocía hasta el último detalle de lo que estaba haciendo Speransky y tenía su propia opinión al respecto.
Consideraba que toda la organización existente era tan desastrosa y despreciaba y odiaba de tal modo a todos los gobernantes que las revolucionarias y rompedoras iniciativas de Speransky le llegaban del todo al corazón. Speransky, al cual nunca había visto, le parecía ser una especie de Napoleón civil. Se alegraba de su surgimiento, de la humillación sufrida por los gobernantes anteriores, precisamente por esas reformas que se estaban llevando a cabo, y conocía toda la parte fundamental de la filosofía de las reformas. Vislumbraba la emancipación de los campesinos, de la Cámara de Diputados, la transparencia judicial y la limitación del poder de la monarquía. Speransky le resultaba interesante como expresión de las nuevas ideas y protestas contra lo viejo. Compartía totalmente las ideas de Pierre, pero en ese momento no le preocupaban demasiado. Así que, ¿le interesa bastante Speransky?, habló Pierre. ¿Sabe que es masón? Puedo hacer que se encuentre con él a través de mi esposa. Sí, es un hombre admirable, respondió el príncipe Andrei. Capítulo 4. La presencia del príncipe Andrei en San Petersburgo suponía una novedad. Sus méritos para gozar de notoriedad consistían en que era un viudo interesante. Había abandonado todo. Se había enmendado y se dedicaba a atender a su hijo. Se había convertido al camino de la verdad y hacía mucho bien en el campo y, sobre todo, había liberado a sus campesinos. La condesa Aliona Vasilevna Besújova había poseído uno de los primeros salones de San Petersburgo y ahora, tras llegar proveniente de Erfurt, donde, tal y como se rumoreaba, una persona sumamente importante le había otorgado su predilección, en especial después de volver con su marido, precisamente un marido como Pierre era condición indispensable para una mujer completamente a la moda. Ella y su salón eran inundablemente los primeros en San Petersburgo. El príncipe Andrei, por su anterior reputación de joven peterburgués a la moda, en general por su posición y en particular por tratarse de un hombre joven, Helene prefería una sociedad de hombres, fue llamado a reunirse con ella mediante un cierto afán impropio. Al día siguiente de su llegada, fue invitado a comer. Y a pasar la tarde en la planta de abajo, la mitad que correspondía a la condesa. El príncipe Andrei no podía negarse, y Pierre, a quien no le gustaba en absoluto almorzar con su esposa, lo hacía habitualmente en el club, se preparó para bajar junto a su amigo. Tengo que decirle, querido mío, que el salón más importante de San Petersburgo es el de mi esposa. Acuden todos los diplomáticos de relevancia, en especial los de la embajada francesa. Caulaincourt ha venido de visita. Escuchando y sonriendo ligeramente, el príncipe Andrei entornó los ojos. A las 6 de la tarde, según la última moda, la condesa, ataviada con un sencillo vestido, costaba 800 rublos, de terciopelo negro con encajes del mismo tejido, recibió al príncipe en su también sencilla, que costaba con el acabado 16,000 rublos, sala de estar. En la variada sala de caballeros, los títulos y uniformes favoritos, entre los que predominaban los franceses, rodeaban ya a la condesa. Entre los conocidos del príncipe Andrei estaba un tal Boris, que enseguida sorprendió al príncipe por el trato que dispensaba a Besújov y a su esposa, imperceptible para los demás, pero para él tan claro como el día. El principal rasgo de Boris, ahora ya capitán de caballería y ayudante de N.N., era su agradable buena apariencia y su calma. Pero detrás de esa calma se veía que la sonrisa delicada que habitaba en sus ojos y labios escondía algo más. La verdad es que el príncipe Andrei, entrando ya en la sala de estar, se preparó para buscar por todas partes
los indicios de la infelicidad del pobre Pierre, pero le sorprendió sobremanera el tono de respetuosa cortesía, particular y algo triste, con el que Boris se levantó ante Pierre, e inclinando la cabeza y en silencio, le saludó. Sin ninguna duda, se trataba de fantasías de Andrei, pero frecuentemente las fantasías revelan la verdad de un modo más seguro que las demostraciones visibles. Al príncipe le pareció que la expresión del gesto de Boris en el momento de saludar al marido de Helene era dulcemente pudorosa y fatalista, como si dijese: le respeto y no le deseo mal alguno, pero nuestras pasiones y las de las mujeres escapan a nuestro dominio. Si por pasión le hiciera algún daño, y usted considerara esto un daño, estaría preparado para asumir toda la responsabilidad de mi posición. Por lo demás, si no sabe ni se imagina nada, hablaba también la luz maliciosa de sus ojos, pues mejor para ti, querido mío. Eso era lo que se imaginaba el príncipe Andrei, pero extrañamente todas las inevitables miradas que a continuación tendía sobre Boris y Helene confirmaron sus primeras impresiones. Boris no estaba sentado entre las personas que rodeaban a la condesa. Se mantenía aparte, ocupándose de los invitados como si fuera el hombre de la casa, satisfecho con lo que en realidad le pertenece, y no por ello deseando mostrar más de lo que tiene. Después, el príncipe Andrei se fijó en que la condesa, con una mirada especialmente fría, le pedía a Boris que le pasara alguna cosa. Captó sus fugaces miradas justo en el momento que hablaban entre sí y finalmente, cuando en la conversación Boris se dirigió a ella como condesa, el príncipe comprendió con claridad que con ese tono, a solas, Boris la trataría de tú. Seguramente Boris había sido, era o iba a ser un amante de su agrado, al mismo tiempo que una persona muy importante, cuya afinidad con Helene conocía todo el mundo. Era un amante reconocido. En ese mundo, en el salón de su esposa, Pierre se mostraba siempre animadamente parlanchín y discutía con excitación con todos por igual, en busca solo de ideas. Era obvio que en aquel mundo se propasaba igual que con su trabajo. Había pocas damas, 2 o 3 que el príncipe no conocía, y Ana Pavlovna. Helene la había invitado por ser amiga de la difunta esposa de Volkonsky, y haciendo gala de su excepcional tacto, la sentó en la mesa al lado del príncipe Andrei. La condesa recibió impecablemente al príncipe Andrei y a los invitados con esa soltura y seguridad especiales que siempre suelen faltar en las mujeres virtuosas. Había incluso embellecido en el tiempo que el príncipe no la había visto. Estaba rellenita, pero no gorda, de blancura extraordinaria. No había ni siquiera una sola arruga en su magnífico rostro. Sus cabellos eran muy largos y espesos. Sus cejas eran sibelinas, como perfiladas, y matizaban su prominente frente, lisa y marmórea, y esa misma sonrisa de labios sonrosados, diciendo mucho o nada, resplandecía en su rostro. Su belleza era reconocida no solamente en San Petersburgo, sino también en el extranjero. Todo el patio de butacas se daba la vuelta, dando la espalda al escenario cuando llegaba a su palco. Napoleón había dicho de ella: es un animal magnífico. La condesa era plenamente consciente de ello, lo que la hacía sentir todavía mejor. Al príncipe Andrei nunca le gustó especialmente, y jamás la habría elegido como esposa, pero ahora él también se sometía a ese fenómeno de belleza y elegancia, una vorágine de vida mundana. De todos modos, veía en ella el objeto que todos reconocen como el del deseo, y por el cual todos se afanan. Le apeteció participar en ese torneo e intentar vencer a todos. Además, se sentía bastante animado y dispuesto después de su resurgimiento. Hacía tanto tiempo que no disfrutaba del placer de estar acompañado en los finos círculos mundanos, que sentado a su lado
Ni siquiera se percató de que le estaba diciendo algo más que los habituales cumplidos, y que la estaba mirando más de lo debido. Se había olvidado ya de su esposa, de Pierre y de todos, lo cual resultaba agradable a la condesa. Andrei se sentía ahora satisfecho consigo mismo, y se comportaba en el salón con tanta libertad y desdén que a la mujer le hubiera gustado desconcertarle. En mitad de la conversación se dirigió a él súbitamente y guardó silencio. Sus hermosos ojos se entornaron y, debido a las largas pestañas, empezaron a brillar de repente de un modo insolente, apasionado e indecoroso. Eran los mismos ojos que miraron a Pierre el día que se prometieron, cuando le besó. El príncipe Andrei volvió en sí y, rechazándola, contestó a su pregunta con frialdad. De nuevo, seguía sin gustarle. Ana Pavlovna acogió con cordialidad al príncipe Andrei como compañero de mesa, pero con un cierto matiz de reproche por ser ayudante de Kutuzov en Austerlitz, la batalla que tanto había afligido al zar. En términos generales, la conversación discurrió preferentemente sobre la entrevista en Erfurt, la gran noticia del día. 4 años después de la última tarde en sociedad con Ana Pavlovna, el príncipe Andrei escuchaba ahora un arrebatado discurso sobre Napoleón, el mismo al que antes tildaban de maldito. No había entusiasmo y deferencia suficientes para hablar del genio. La condesa estaba relatando la solemnidad que rodeó a Erfurt y citó durante la conversación a las admirables personalidades europeas como si de sus propios conocidos se tratase. Éramos muchos, el duque tal, el conde cual, o directamente, el duque Lyon me hizo reír. ¿Cómo pueden escucharla? ¿Y cómo pueden tan hábilmente fingir que lo comprende todo y que no es boba?, pensaba Pierre al escucharla. La condesa les contó el célebre espectáculo en que Taima representaba una obra de Racine. Ambos emperadores estaban sentados delante del escenario, en 2 butacas especialmente preparadas. Les relató el momento en que Taima dijo: «La amistad de un gran hombre es un regalo de Dios». «De los dioses, condesa, si me permite parafrasear a Racine», corrigió uno de los diplomáticos franceses. «De los dioses». «Oh, no profeso el monoteísmo», contestó la condesa. «¿De quién habrá aprendido y memorizado esa frase que ha acertado a decir?», pensó Pierre, sirviéndose una copa de vino. «No lo comprendo, porque yo sé que es boba y no entiende nada de lo que dice». Pierre bebió bastante, y el príncipe Andrei se dio cuenta de ello. La condesa continuó su relato, consistente en que, cuando Taima pronunció la susodicha frase, el emperador Alejandro estrechó la mano del emperador Napoleón. Todos lo vimos. No se pueden imaginar la impresión que nos causó. Todos contuvimos la respiración. El príncipe Vasili acababa las frases de su hija y murmuraba expresivamente como diciendo: «Bueno, un gran hombre, un genio, nunca lo he negado». Ana Pavlovna tomó parte en la conversación y no negó un leve entusiasmo y profundo respeto hacia Su Alteza el Emperador de los franceses, como ahora le llamaba. Pero en su entusiasmo había un cierto tono de tristeza que debía referirse al particular enfoque de su protectora ante la nueva alianza de Rusia. Reconocía que Napoleón era un genio, que había prestado grandes servicios a la revolución y había comprendido las ventajas que le reportaría una unión con el zar Alejandro, pero se compadecía de la desaparición del antiguo régimen, pues no obstante se guiaba por convicciones y principios rigurosos. Una de las cosas con las que coincidía plenamente con la condesa era en su apasionado fervor por los franceses. Francia está a la cabeza del resto de naciones. Ser francés y pertenecer a la nobleza, decía. El príncipe Andrei, como siempre que visitaba un salón, intervenía e incluso llevaba la pauta de la conversación,
llevando la contraria de un modo alegre y mordaz. Él, que tan de buena gana siempre reprendía a los rusos, no pudo reprimirse, e hizo algunas objeciones que no gustaron a Ana Pavlovna. Objeciones acerca de que por esa razón sería mejor adquirir la nacionalidad de Napoleón y no luchar nunca contra los franceses. Sí, sería mucho mejor, dijo significativamente Ana Pavlovna. Pierre bromeaba, y en ocasiones, con el brillo de su palabrería francesa, y a pesar de la incómoda situación del marido en el salón de su mujer, suscitaba la atención de los presentes. La expresión de la condesa parecía decir: sí, no pasa nada, no le presten atención, es mi marido. Capítulo 5. A última hora de la tarde, retirándose del salón de la condesa, Pierre se marchó al club, y cuando regresó, Andrei ya estaba dormido. Al día siguiente el príncipe salió temprano a resolver unos asuntos, almorzó con su suegro, y por la tarde estuvo en la casa donde habían prometido presentarle a Speransky. Solo cuando hubo caído la tarde volvió a casa, y entró en los aposentos llenos de humo de Pierre, al que no había visto en todo el día. «Qué bien que te haya encontrado en casa», dijo el príncipe Andrei, frotándose la cara con las manos y desabrochándose la ropa apoyado en la otomana. Pierre conocía esa expresión de Andrei y era de su agrado. Dejó sus libretas y, fumándose una pipa, tomó asiento más sosegadamente frente a su amigo. «¿Sabe usted, querido mío, que me quedaré en San Petersburgo? He recibido unas ofertas a las que no me puedo negar. Realmente, en una época como la nuestra, cuando hay tanta convulsión política, cuando hay tanta efervescencia, y cuando se está deshaciendo de tal modo todo lo viejo y podrido, uno simplemente no puede contenerse y no tomar parte». «¿Cómo? Me alegra saberlo». «¿Y dónde?», dijo Pierre. «Kochubey me ha pedido que me ocupe de la comisión que redacte el código jurídico. Luego me proponen ocupar un puesto en Crimea». «No, quédese aquí», dijo Pierre. «No le he visto desde la tarde de ayer», continuó. «Creo que todas esas alabanzas a Napoleón le han afectado de un modo extraño. ¿Cómo si no podría haberle mareado tanto todo? Por lo que a mí respecta, si hubiera continuado pensando de Napoleón lo mismo que pensaba antes, creo que habría cambiado mis ideas con tal de no estar en connivencia con toda esa gente». «Sí», dijo el príncipe Andrei sonriendo. «Lo que nosotros pensábamos y sentíamos hace 4 años, solo ahora lo han comprendido. Pero para ellos, Egipto, la campaña italiana, la liberación de Italia, el primer cónsul, eran cosas incomprensibles. Para que entrasen en razón, hizo falta la pompa que rodeó a Tilsit y Erfurt, que provocaba burla y aversión. Ellos, como dice Goethe, son como el eco, pero no tienen voz, y como el eco con retardo, todo lo tergiversan. Nunca cantan al son. Cuando se aproxima algo nuevo, no hacen más que creer en lo antiguo. Solo cuando lo nuevo envejece, queda vulgarmente anticuado y las mentes de vanguardia ya vislumbraban lo moderno. Ellos comienzan a dilucidar que lo antiguo era contra lo que luchaban, justo como sucede ahora con Napoleón. Incluso si yo, como hace 4 años, todavía creyera que existen grandes hombres, de igual modo hubiera preferido mi fe en Bonaparte sin necesidad de que Austerlitz hubiera tenido lugar». «Ah», continuó Pierre, «así que usted es de la misma opinión sobre Bonaparte. A mi parecer, es una nulidad y una vacuidad que se halla próximo a desaparecer. Es un hombre que no podrá mantener su posición y que se desmoronará». Sin duda», respondió el príncipe Andrei, asintiendo con la cabeza, como si lo que decía Pierre fuese una perogrullada. Aunque en San Petersburgo apenas unas pocas personas compartían tales ideas. Se quedaron en silencio y se miraron. Les resultaba agradable sentir que, a pesar de vivir por separado,
Sus ideas avanzaban por los mismos derroteros. Después de un largo intervalo en el camino de sus vidas, se encontraban de nuevo juntos. Por una natural asociación de ideas con respecto a este acercamiento, el príncipe Andrei pasó a recordar a Boris, que en 1805 le había causado muy buena impresión. Sentía que sus ideas habían divergido muchísimo en ese tiempo. ¿Recuerdas que te hablé de Boris Drubetskóy, al que me recomendaste? Me cayó bien, pero me equivoqué por completo. He vuelto a verle ahora y no me gusta. De nuevo coincidieron. Parecía que Pierre también hubiera estado antes arrebatado y desilusionado por ese joven, pero no expresó las sospechas que en principio tenía sobre él. No, es muy buen chico. Es más, goza de gran éxito en la sociedad y en el ejército. Sí, llegará muy lejos, pero precisamente por eso no me gusta. Concede mucha importancia a su carrera y a su círculo. Es lo lamentable de la cuestión. Es el más listo de todos, lo cual no es difícil. No obstante, posee un tacto especial para disimular su superioridad y fingir un nivel similar sin ofender a los demás. Es la fórmula principal del éxito, pero resulta lamentable que no sea lo suficientemente inteligente para comprender que no vale la pena lo que hace. Cree que todo es muy importante. Infla afanosa y cuidadosamente esa pompa de jabón, pero las cosas le irán mal cuando la pompa reviente. Pierre cambió de conversación. Bueno, ¿y qué me dice usted? ¿Ha visto a Speransky? El príncipe Andrei resolló. Una equivocación menos, dijo. No es que no esté de acuerdo contigo. Se puede y se debe hacer mucho, pero no con esas manos manchadas. Oh, querido mío, alma de casta. Casta no. Simplemente no puedo aguantar ese tono ladino y dogmático con cierto lustre de jacobinismo cortesano. El ladino es de una calaña especial. No estoy de acuerdo. Su proyecto es válido, pero no las medidas. Pero piense que es la única persona que puede. Y luego, interrumpió el príncipe Andrei, esa gente no puede comprender la libertad, porque están acostumbrados a mirar desde abajo hacia arriba. Capítulo 6. Los asuntos financieros de los Rostov no se solucionaron en los 2 años que permanecieron en el campo. A pesar de que Nikolai, manteniéndose fuerte en sus intenciones, continuaba sirviendo en el seno del ejército y gastando poco dinero en comparación, el ritmo de vida en Otradnoe era tal y en especial Mítenka llevaba los negocios de tal manera que las deudas aumentaban cada año de un modo insostenible. El servicio civil supuso la única ayuda evidente que recibió el viejo conde, marchándose a San Petersburgo en busca de un puesto en él y, como decía, a divertir a las chicas por última vez. Y puede que incluso casar alguna, tal y como piensan todos los padres. En realidad, Berg, al mando ahora de un batallón de la Guardia, engalanado con la orden de Vladimir y el sable de oro por su arrojo, joven justo, discreto, apuesto y que iba por el camino más brillante, le hizo una proposición de matrimonio a Vera, que se había decidido firmemente a hacer 4 años atrás y que había cumplido firmemente. ¿No ve usted?, decía haciendo virtuosamente aros de humo delante de su camarada, al que le llamaba amigo solo porque sabía que todo el mundo los sentía, los tenía. ¿No ve usted que lo ha pensado todo? No me habría casado si no lo hubiese premeditado todo, y por alguna u otra razón resultara inconveniente. Pero todo lo contrario. Mis padres están ahora bien mantenidos. Les he organizado el arriendo de una casa en el territorio de Osteiz. Y así puedo vivir con mi esposa en San Petersburgo, con mi sueldo y con sus bienes. No contraigo matrimonio por dinero. Lo considero una bajeza, pero opino que la esposa tiene que aportar lo suyo y el marido también. Tengo mi carrera en el servicio militar y ella posee algunos recursos económicos y buenas relaciones. En nuestros días eso ya es algo, ¿no es así? Y lo principal
es que ella es una chica magnífica y respetable. Me ama. Berg enrojeció y sonrió. Así que venga a... quería decir a comer, pero cambió de parecer y dijo a tomar el té. Atravesándolo rápidamente con la lengua, hizo un arito redondo de humo que plasmaba por completo sus sueños de felicidad. Al principio, la proposición de Berg se recibió con una perplejidad poco halagüeña para él. Se percibió como algo extraño que el hijo de un sombrío noble de Livonia pidiera en matrimonio a Vera, pero el principal rasgo del carácter de Berg consistía en un fuerte egoísmo ingenuo y bondadoso. Los Rostov pensaron que el asunto saldría bien si él mismo estaba tan convencido de ello. Además, Vera explicó con convencimiento que Berg era un varón, que iba por el buen camino y que no existía ni la más mínima posibilidad de que resultase un mal casamiento si se esposaba con él, y que en la sociedad había numerosos ejemplos de ese tipo de matrimonios que ella aportó. Se dio el consentimiento. El sentimiento de los familiares pasó de la perplejidad a la alegría, pero no era una alegría sincera, sino aparente. Se notaba la confusión y la vergüenza entre los familiares que hablaban del casamiento, como si sintieran pudor por no querer a Vera y deshacerse de ella. El viejo conde era el que estaba más desconcertado. Seguramente no hubiera sabido citar la causa de su aturdimiento, pero los motivos eran sus asuntos financieros, que en los últimos tiempos se habían unido a los familiares y a los de casa. Resueltamente desconocía la cuantía de su fortuna, cuántas deudas tenía y qué era lo que estaba en condiciones de dar a Vera como dote. Cuando nacieron sus hijas, a cada una se le asignó como dote una posesión de 300 campesinos, pero ya se había vendido una y la otra estaba hipotecada y con el plazo caducado, por lo que debía de ponerse a la venta. Berg estaba prometido desde hacía más de un mes. Solo quedaba una semana para que se celebrase la boda, y el conde todavía no había decidido la cuestión de la dote para Vera. No hablaba de ello con la condesa, que compadeciéndose de su marido, se había prometido no comentar nada sobre el dinero. A una semana de la boda, todo seguía sin resolver, y la vergüenza y el peso de la conciencia atormentaban al conde de tal modo que habría caído enfermo si Berg no le hubiera sacado de esa posición. Este solicitó una conversación a solas con el conde, y con una sonrisa llena de virtud le pidió respetuosamente que le informara de en qué iba a consistir la dote asignada a Vera. El conde se sintió tan culpable y desconcertado con esta pregunta, la cual presentía desde hacía ya tiempo, que contestó sin pensar con lo primero que le vino a la cabeza. Me gusta que te hayas preocupado, y quiero que quedes satisfecho. Dándole unas palmaditas en el hombro, se levantó, deseando poner fin a la conversación. Pero Berg, sonriendo agradablemente, le explicó que si no era posible saber en qué iba a consistir la dote de Vera y recibirla por adelantado, no se casaría con ella, a pesar de todo su amor. Porque juzgue usted, conde, actuaría vilmente si ahora me permitiera casarme sin poseer recursos fijos para sostener a mi esposa. La conversación concluyó cuando el conde, deseando mostrarse espléndido y no someterse a nuevas peticiones, dijo que le extendería una letra de cambio por valor de 80,000 rublos, pero Berg, pensándolo, respondió que no podía aceptar una letra de cambio y pidió 40,000 en efectivo y los otros 40 en letra. Sí, está bien, dijo el conde apresuradamente. Acepta, no obstante, mis disculpas, amigo. Conseguiré 40,000 y te daré además una letra de cambio por valor de 80,000. Dame un beso, pues. Al poco tiempo, el conde consiguió el dinero por un porcentaje de judíos y se lo entregó a Berg. La conversación entre el conde y el novio
fue secreta para todos los de la casa. Solamente advirtieron que el conde y el prometido estaban especialmente alegres. Nikolai continuó sirviendo en su regimiento destacado en Polonia. Al recibir la noticia de que su hermana iba a contraer matrimonio, envió una fría carta de felicitación y no acudió a la boda, con el pretexto de tener asuntos que le retenían allí. Poco después de firmarse el acuerdo de paz de Tilsit, se desplazó a casa por vacaciones y produjo entre los suyos la sensación de que había cambiado mucho. Su padre le encontró muy crecido y maduro, gastaba poco dinero, no jugaba a las cartas y en 2 años prometió licenciarse, casarse y volver al campo para administrarlo. Ahora todavía es pronto. Dejadme que sirva como capitán de caballería. Es un buen muchacho, decía su padre. La condesa también se mostraba satisfecha con su hijo, pero a sus ojos maternales no le era ajeno que Nikolai se había endurecido. Deseaba que se casase, pero fue insinuar la posibilidad de una novia rica, concretamente Julie Kornákova, y comprendió que su hijo no estaba por la labor. Algo había empeorado en él, pero no sabía el qué. Experimentó por vez primera ese instinto maternal con el que alegremente se cree en cada paso que da tu niño, pero no se cree, aunque se sienta, que ese mismo paso sea hacia abajo. Vera estaba enteramente satisfecha de su hermano. Aprobaba su moderación en los gastos y su serenidad y su seriedad. Sonia deseaba más que nunca convertirse en la esposa de Nikolai. Él no le comentaba nada de amor o boda, pero era dulce y cariñoso con ella. De cualquier manera, Sonia no hacía más que amarlo fielmente y prometía seguir haciéndolo tanto si se casaba con ella como si lo hacía con otra. El amor de Sonia era tan firme y fiel que Natasha decía: «Yo incluso ni siquiera entiendo cómo se puede amar así. Es como si te lo hubieses ordenado a ti misma y ya no pudieses cambiar». Solo Natasha estaba descontenta con su hermano. Se quejaba ostensiblemente de sus maneras, de su cuello pardo, del modo en que sostenía la pipa entre los dedos. No hacía más que importunarle y fastidiarle. De un salto se montaba en él a caballito y le obligaba a llevarla por las habitaciones como si buscara algo que luego no encontraba. «¿Qué es lo que te pasa?», decía ella. ¿Dónde estabas?», le preguntaba todo el rato molestándole, como intentando encender su chispa. Los demás no reparaban en ella, y solo a Natasha le gustaba, pero en los últimos tiempos esa llama se había apagado bastante.